la coordinación entre las instituciones en resumir la información, es decir, tener información que el INIA tiene la suya, la facultad tiene la suya, que se resuma y que sea como una puesta en práctica, en disponibilizar las tecnologías existentes, tipo como un consenso. Y un camino para que se puedan los productores apropiar de esas herramientas que se desarrollen sería el ejemplo de los proyectos más tecnología, una visión más empresarial que para un productor familiar que de repente no tiene los mismos parámetros que el productor más grande o el productor más desarrollado. Entonces, adecuar esa tecnología para las condiciones, para que realmente sean exitosas para ese grupo de productores de interés. Bien. En el grupo hubo consenso en cuanto a la disponibilidad de tecnología, pero el abordaje de esa transmisión de la tecnología disponible, en general la opinión fue que se debería tomar al campo natural dentro del sistema al cual pertenece y no como una cosa separada, y en función del sistema es que la planificación donde uno puede de esa manera, y usaron el término de, así como uno habla de liquidez económica, hay que tener liquidez de agua, liquidez de pasto. Un diagnóstico participativo, bueno, estas son las condiciones de los recursos, algo que podría ser aplicado a las distintas regiones de los distintos países y bueno, estaría muy bueno, digo, una actividad que podría ser hecha en el grupo y ese diagnóstico estaría bueno después publicarlo en la página web del Grupo Campos. Así que tenemos por lo menos un elemento en común para una estrategia que empezamos por un diagnóstico, después creo que todos estamos de acuerdo que hay muchas tecnologías, esas tecnologías están dispersas y esa dispersión nos lleva a veces por caminos distintos cuando lo que queremos es lo mismo, ¿no? Es decir, trabajar con cosas simples, llegarle con herramientas simples a los productores, trabajar con más pasto, trabajar en forma sustentable, con menos riesgo. Entonces, muchas veces tenemos distintas estrategias a nivel de cada institución trabaja en forma dispersa y creo que quedó, en algunos grupos por lo menos quedó claro, de disponer de un catálogo de herramientas. Hoy esto es lo que tenemos, va a llegar, aunque sea de forma simple al productor, pero bueno, lo ponemos en conjunto, lo disponibilizamos, en esto nos pusimos de acuerdo en el Grupo Campos. Damos comienzo a la presentación del taller de recursos genéticos. Bueno, nosotros trabajamos en base a 3 consignas y bueno, y dividimos el público en 3 grupos. Lo que vamos a hacer ahora es, les vamos a contar nuestras consignas y una persona por cada grupo va a hacer una presentación de las conclusiones que sacaron de cada tema. Mercedes, que fue la autora de las consignas, se las va a recordar. Bueno, no tenemos para proyectarlas, así que voy a tratar de plantear las 3 consignas bien sintéticamente. Nuestro taller es recursos fitogenéticos, para empezar. La primera pregunta tenía que ver con estrategias o acciones a llevar adelante para la conservación, uso sostenible del campo natural. La segunda consigna tenía que ver con lo mismo, estrategias y acciones, pero para la domesticación y mejoramiento de especies del campo natural. Y la tercera tenía que ver con la presencia importante en el campo natural de otros recursos fitogenéticos, de especies ornamentales, medicinales, aromáticas, y bueno, en qué medida eso podía ser importante para valorizar el campo natural.
O sea, una primera más referida al ecosistema campo, otra más al recurso en sí mismo y la domesticación, mejoramiento, y la tercera referida al campo natural, no solo recursos genéticos forrajeros. Y bueno, ahora quedan los grupos. Sí, ahora le van a pasar a presentar por grupos y por temas, en realidad, y tenemos un representante de cada país para que sea integrativo. ¿Tú empezás primero? Sí. Bueno, buen día. Mi nombre es Guillermo Maclin, trabajo en INTA Mercedes Corrientes. Y bueno, a mí me tocó hablar del primer punto, en el cual habíamos dividido en tres aspectos, y que notablemente, bueno, era algo esperable, que los tres tenían una línea similar en cuanto a qué conclusión llegó cada grupo. Me hice un machetito para un resumen general, así que voy a pasar a detallar los aspectos técnicos. En principio, para ese punto, se consideró que había una demanda, había que generar una mayor formación de técnicos para el manejo de campos naturales y una mayor divulgación de la información a los productores. Esto podría ser implementado a través de campos demostrativos, campos de pastizales demostrativos por zona, por ambiente, y eso que sea lo que traccione a los demás productores de la zona para que adopten ciertas prácticas de manejo conservacionista, ¿no? Y una mayor actualización y extensión de los técnicos, de los productores, mayor difusión de toda la información generada. En cuanto a los aspectos de investigación, un punto fue el de profundizar la generación de herramientas para el manejo y valorización de especies nativas, unificar los sistemas de evaluación regional y contemplar programas de corto, mediano y largo plazo estables en todo el bioma, ¿no? Y en cuanto a los aspectos de gestión, se hablaba mucho de los incentivos tributarios, políticas públicas que tengan en cuenta el que produce en campo natural, valorización y certificación de productos diferenciados. Hay ejemplos, y uno era el tema de carnes de pastizal, generando así también una certificación de sustentabilidad, y la promoción y conservación in situ de la especie por los productores, y generar un ordenamiento territorial. Esos eran los tres aspectos que contemplaba el primer punto del taller. Mi nombre es Inés Rebollo, soy estudiante de agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, y les voy a hablar de las ideas que tuvimos respecto a la segunda pregunta, que tenía varias partes. En un principio preguntaba cuáles eran las limitantes para la domesticación de esas especies nativas, limitantes para la domesticación y para el uso. Y nosotros planteamos que es bien sabido que la principal limitante para la domesticación es la baja producción de semillas que tienen estas especies, y limitantes para el uso, el poco vigor inicial que determina una lenta implantación, y que haya pocas empresas dedicadas al marketing de esto. Propusimos como estrategia ampliar la investigación para levantar estas limitantes. También se planteó en el grupo de discusión como dos visiones, de que estas especies, domesticarlas, se podrían usar para implantar praderas o para restaurar los pastizales y la diversidad, que se planteaban como cosas contrapuestas, que pueden o no ser cosas que se contradigan. Y respecto a estrategias para domesticar las especies de nuestro campo natural,
planteamos que sería muy importante incorporar herramientas genómicas para superar todas estas limitantes. Ahora se habla de domesticación de novo de especies, que en el siglo XXI no nos va a llevar, ¿cuántos años? 8.000 años, sino que tenemos muchas herramientas genómicas que de verdad pueden acortar ese tiempo y que hay que capitalizar toda esa información que se ha ido generando. También esas herramientas genómicas, muy importante, pueden servir para profundizar las caracterizaciones, tanto inter como intraespecíficas, que ya que vamos a domesticar y somos centro de origen de todas esas especies, tenemos que conocer toda su variación intraespecífica, ya que acá muestran su mayor plasticidad. Hablamos de que es muy importante en todo este proceso el trabajo interdisciplinario y combinar todas las ciencias básicas como fisiología, genética, con la producción y todas las otras disciplinas que se nos puedan ocurrir, como incluso el marketing, para que después esas especies sean incorporadas. Eso también hacía... hablaron de inversión y financiamiento para esto, que tiene que ser una estrategia, promocionar toda esta investigación como que sea realmente un polo estratégico hacia dónde va la investigación de nuestro país, y también, muy importante, generar paquetes tecnológicos asociados a estos nuevos materiales para que sea algo fácil de adoptar por el productor, que no tenga que ponerse a experimentar, sino que sepa cómo es lo mejor, en qué momentos incorporarlos, si estudiar eso que se planteó como contrapuesto y ver si es o no es algo que se contradice, implantar praderas con estas especies o usarlas para restaurar los pastizales. Habría que investigar en todo eso. Y aumentar la facilidad de intercambio de materiales en el cono sur, con Brasil y con Argentina, que a veces resulta dificultoso y que es muy importante, ya que esas especies son simpátricas en general a toda esta área. Y mucha divulgación de la información generada, que también lo hablaba el compañero en el anterior. Buen día, soy Marcela, ingeniera agrónoma, y voy a hablar del tercer tema, que no menos importante, y se quedó menos opiniones por el tema del tiempo. Y bueno, sobre las aromáticas y ornamentales hablamos de ampliar el horizonte de uso de las especies, contribuye para tener más aliados para la conservación, o sea, utilizar también el turismo rural para la conservación del bioma, del campus. Considerar que el campo es un banco genético por la diversidad que tiene. Profundizar en conocimiento básico, científico y transferencia acerca de esos otros usos a la población general. O sea, que este conocimiento no se quede solo con los técnicos, pero también en la población, para que se valorice. La difusión de información para valorizar la riqueza de ornamentales y medicinales del campo, o sea, que es lo mismo y hacer marketing. Y el poco conocimiento que tienen los productores de cómo eso puede aportar riqueza o plata en su predio, o sea, principalmente pequeños productores pueden utilizar ese recurso como una manera más de tener producción. Y incrementar la visión del Grupo Campos. En la visión del Grupo Campos, las características de la riqueza de ornamentales, o sea, que el Grupo Campos no se vea solo en el aspecto de forraje, de producción animal, pero sí también que los campos tienen esa riqueza que es muy importante. Bueno, me escuda por el portuñol. Gracias. Quedan un par de minutos más para hacer un redondeo, si lo desean. ¿Hago yo?
Nosotros trabajamos el taller en 3 grupos y como podrán ver, los 3 grupos trataron de priorizar algunas cosas y bueno, creo que fueron sacando cosas que pueden haber sido evidentes, pero no tanto, y es sorprendente que aparecieron claramente cosas en los 3 grupos a la vez que le dan como que en el momento, por ejemplo, en este tema, que es la parte de conservación, la idea de certificación de producción sustentable y el valor comercial de eso apareció repetido, por ejemplo, en los 3 grupos. Además de otras cosas que nos podíamos haber más imaginado, más generales, digamos, ¿no? Creo que puedo resaltar una en cada caso. En este otro caso, el desarrollo de paquetes tecnológicos y el énfasis en la multiplicación y todos los aspectos del beneficiamiento de semillas y el paquete tecnológico para instalación saltó como general en todos los grupos, que, bien, capaz que en otra época no poníamos eso como primera prioridad. Está bueno, creo que estamos aprendiendo de qué es lo que nos ha venido faltando a lo largo de la historia. Y fue interesante que aparecieran todos los grupos a la vez. Lo mismo en el otro caso, el ver claramente la sinergia entre otro tipo de recursos genéticos y las forrajeras, que es lo que en principio tendemos a pensar todos, resultó claro también en todos los otros grupos. Entonces, bueno, creo que para nosotros, en la organización, en el momento que hicimos la puesta en común, algunos aspectos que no hubieran sido tradicionales, si bien está bien, reflejan el pensamiento del momento, surgieron como casi que consensuados, además de todos los demás aspectos que claramente siguen siendo vigentes. Eso no quiere decir que haya nada que haya que dejar de lado. Mercedes, ¿querías hacer algo? Sí, solo un comentario sobre el tema de conservación, que se trabajó mucho la idea a través de una experiencia del Embrapa Vallé, de trabajar con los productores, en concreto con el hacer valorizar al propio productor, conocer sus especies y la riqueza, y a partir de ahí como que surgió mucho la idea de fortalecer que la conservación se tenía que hacer con los productores, que capaz que parece obvio, pero a veces no tanto, y que había mucho trabajo para hacer para que los propios productores valorizaran más lo que tenían, ¿no? Que eso era una línea que en realidad no está como desarrollada. Y bueno, ahí se habló también de hacer hasta videos, publicaciones, todo lo que tenga que ver con darle valor al campo natural, no solo a nivel rural, sino también a nivel ciudadano y a nivel de enseñanza en general. Porque se habló también de las formaciones de los agrónomos y bueno, que por ahí había un importante agujero que completar. Agrego un último comentario que también se discutió y capaz que no quedó tan resaltado, el tema de, sobre todo en el desarrollo de recursos genéticos nativos, la importancia de tener iniciativas de largo aliento. Discutimos los casos tanto de Uruguay, Argentina, Brasil, de esfuerzos que se empezaron y que se discontinuaron pocos años, y estos son realmente esfuerzos de muy largo aliento. Hablamos del desarrollo que a veces tienen las cultivadas con respecto a las nativas, y estamos hablando, es una comparación un poco mal hecha. Las cultivadas tienen cientos, miles de años de mejoramiento arriba, están domesticadas, y nosotros con las nativas estamos trabajando material salvaje. Recién estamos intentando hacer algo, domesticar en los últimos, la domesticación más grande capaz que se dio cuando introducimos el ganado y empezó a cambiar hacia algo que no sabemos dónde cambió. A lo que quiero llegar es, esto no va a dar fruto rápidamente, no lo ha dado rápidamente en los últimos años y vamos a demorar más en que dé fruto. Pero el no discontinuar los trabajos, el no desarmar los grupos es fundamental. Nos contamos hoy, somos muy poquitita gente que trabaja en esto de desarrollo de recursos genéticos en los países en la vuelta. Y el desarmar un grupo tiene un costo que no se ve rápidamente, pero que en el largo aliento sí se nota mucho. Entonces,
capaz que resaltar un poco eso. Como dijeron siempre, ¿no? El campo natural no tiene sponsor, estas nativas no tienen sponsors. No vamos a encontrar privados muy interesados en esto. Recae un poco más en las instituciones públicas, semipúblicas o este ambiente. Es eso, apoyemos un poco más estas iniciativas de largo aliento. Bueno, muy bien. Yo la única reflexión es que un punto que a mí me llamó mucho la atención, que también surgió creo que en prácticamente todos los grupos, es el tema de para qué domesticar y para qué generar el paquete técnico. Si es para sembrar una nueva pradera uniforme solo con una especie nativa o para restaurar el campo natural que entró a la producción agrícola y salió. Y creo que ese es un tipo también de discusión importante a darse, la restauración ecológica y la reconstrucción de los campos por la reintroducción de semilla y el manejo en forma conjunta pueden ser un punto importante en la estabilidad del sistema agropecuario a largo plazo. No sé si vamos redondeando, les agradecería. Sí, yo supongo que sí. Pido un aplauso para el grupo. Sí se llevan el compromiso de todas estas ideas, plasmarlas en un pequeño informe, documento, que tiene que quedar en los resúmenes de lo que es esta reunión. Así que a los coordinadores les agradezco poner en el papel algunas de estas ideas de forma de que nos quede esto registrado, que fue muy bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, vamos a llamar al segundo grupo, segundo taller, Manejo Sostenible de Campo Natural. Tenemos acá a Pablo Boyano y a Martín Jaurena, que fueron un poco los coordinadores. Así que, adelante. Invitamos también a Carlos Navinger y a Rafael Picio. ¿Por dónde anda Rafael? Uy, está muy escondido. Vení, Rafael. Rafael, Diego, algunos más de los grupos, Marcelo. Se me esconden el resto. Fernando, Carolina, vamos. Diego, ahí está. Bien. Nosotros tuvimos el taller de manejo sostenible de campo natural. Fuimos unos cuantos, teníamos arriba de 60, entonces nos tuvimos que dividir en 4 grupos para poder trabajar. El objetivo de nuestro trabajo fue definir estrategias para aplicar herramientas de manejo sostenible de campo natural. ¿Cómo podemos definir alguna estrategia para mejorar el manejo sostenible del campo natural? Y el producto que esperamos es el producto que pretendíamos del taller es una propuesta de trabajo con estrategias para el Grupo Campo. Ahí tenemos al secretario. Una propuesta para trabajar a nivel de Grupo Campo para mejorar las decisiones de manejo. Y ahí estoy como minguito con los papeles. Bueno, llegamos a una propuesta, para mí, por lo menos en lo personal, superó las expectativas, así que bueno, para la escasa planificación que tuvimos para el trabajo, creo que salió muy bien. Y llegamos a 4 ejes claros para avanzar y con una propuesta para el Grupo Campo, para decir, bueno, tenemos elementos para mantener vivo al Grupo Campo, tenemos ese fue el pensamiento que había atrás de eso, de bueno, generar estrategias para seguir reunidos en el Grupo Campo y tener herramientas de manejo que puedan ser compartidas por los distintos actores. Y bueno, la idea de esos 4 ejes fue primero un diagnóstico interinstitucional de las necesidades de formación técnica en herramientas para asesorar a productores, porque no podemos estar hablando de aplicación de herramientas si todavía no tenemos bien formado a quién va a transmitir las herramientas del productor. Y después, en el marco de ese diagnóstico, tenemos que tener bien claras las metodologías para llegar al productor. Hemos visto
distintos trabajos con distintas metodologías, algunos que han llegado más, menos a los productores. Tenemos ejemplos muy exitosos de experiencia de coinnovación. Bueno, ponernos de acuerdo también, hacer un diagnóstico de cuáles serían los mejores instrumentos para llegar al productor. Entonces, primero, un diagnóstico interinstitucional en necesidad de formación. Segundo, un catálogo ordenado de herramientas para mejorar el manejo del campo natural. Aquí vimos que hay tecnologías, hay muchas, hay una dispersión enorme en cuanto a tecnologías. Cada institución se encolumna con una tecnología, con otra, pero más o menos en conceptos claves tenemos una visión compartida, estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, tenemos que manejar más pasto. Eso estamos todos de acuerdo. Y bueno, la idea es llevar a tener un catálogo ordenado de tecnología y llegar a una puesta a punto ahí en herramientas simples que las podamos aplicar hoy para mejorar el manejo. No es decir, bueno, tenemos 500 herramientas, pero nos quedamos y empezamos como Grupo Campos a decir, bueno, promovemos estas 2, estas 3 que son simples y que sabemos hoy que se pueden adoptar para trabajar con esos conceptos claves que dijimos, trabajar con más pasto en los sistemas de producción. Y ahí vimos que simple, porque ahí menos puede ser más. Algo que surgió el otro día en la jornada de manejo de campo natural. Y bueno, después seguro que esas herramientas tienen sus particularidades y su adaptación a los sistemas de producción. No es lo mismo aplicarla en Corrientes, en Valle o en Tacuarembó. Bueno, entonces, segundo punto, un catálogo ordenado de herramientas y una puesta a punto con sugerencias de herramientas simples a ser utilizadas en los sistemas de producción. Tercero, después que tenemos esas herramientas, precisamos estrategias de capacitación local para aplicar esas herramientas. Entonces, tenemos que tener una referencia en el grupo, una visión compartida de cómo aplicamos esas herramientas. Y un segundo paso, después de que aplicamos esas herramientas, tenemos que también tener una visión compartida de cómo evaluamos el impacto de esas herramientas. Ahí sí, las herramientas son locales, la aplicación es local, los trabajos con los productores son a nivel local, eso nos quedó muy claro, que no podemos pretender hacer una mega reunión para transmitir herramientas de manejo a productores. Y que nos interesaría mucho tener una estrategia para evaluar el impacto de esas herramientas de manejo y también una estrategia para ver la transferencia de esas herramientas de manejo después a productor. Lo que podemos hoy decir acá es una cosa, lo que podemos recomendar es otra, pero sabemos que la multiplicación se hace cuando un productor ve aplicando a otro productor una herramienta de manejo y ahí es la difusión o la transferencia efectiva. Bien, y por último, ahí van 3 elementos. El último, y quizás puede ser lo más novedoso, tenemos como propuesta ahí para el Grupo Campos un boletín de monitoreo de la situación del campo natural. La idea es que sea un boletín trimestral, algunas cosas quizás después se terminen actualizando en distintos periodos, pero por ejemplo se mencionó que hay distintos boletines, por ejemplo INEA tiene uno, del GRAS, del estado de situación, en Argentina hay otro, en Brasil en Brapa puede tener otro. Y bueno, es muy interesante sería tener un boletín del estado de situación, por ejemplo, del agua en el suelo, de índice de vegetación. Y se habló también de construir también una red de informantes a nivel local, donde productores puedan informar de algunos elementos claves, por ejemplo, de la altura del pasto, del porcentaje de verde del pasto, y bueno, y que eso después tener un mapa, un diagnóstico conjunto de un monitoreo, por ejemplo, al comienzo de cada estación del año. Entonces, ese boletín tendría un estado de situación y perspectivas trimestrales. Tenemos mucho de perspectivas de clima, hay distintos boletines, bueno, tener uno conjunto también para lo que es la región Campos.
Y lo más novedoso es que, bueno, le agregaríamos a ese boletín de perspectiva climática un boletín de escenario forrajero. Entonces, en base a la perspectiva de clima, en base al estado de situación de las pasturas, por ejemplo, al comienzo de cada estación del año, plantear distintos potenciales de forrajeros y a partir de ahí quizás se puedan tomar distintos sistemas de información que apoyen a las decisiones locales en cada uno de los lugares. Pero esa creo que era por lo menos la idea. La idea es que comenten ahora el resto de los participantes. En el grupo nuestro, lo que surgió así como más relevante, cada grupo tuvo un perfil particular, fue el tema de el entrenamiento local de las herramientas, es decir, entrenar a los productores en forma local en el uso de herramientas, y se hablaba local, no solo local Argentina, Brasil o Uruguay, se hablaba localmente dentro de cada uno de los países, porque no es lo mismo llevarle una herramienta a un productor familiar de una zona alejada de los centros, como poder hacer tranqueras, a de repente llevarle esa herramienta a un productor que está cerca de Jung. Tienen visiones distintas, posiblemente estructuras fundiarias distintas y requieren de otra forma de aproximación. Y se hizo mucho énfasis en este grupo en este punto. Bueno, nuestro grupo ha discutido bastante sobre que herramientas hay a los montones, ¿no?, para estimar disponibilidad de pastos. Y el problema no está ahí. El problema está en llevar ese conocimiento al productor de una forma vulgarizada, digamos, ¿no? Y una forma de aprendizaje importante sería entrenarnos para el diagnóstico participativo. O sea, que el diagnóstico sea con el productor en función de sus objetivos de producción y de esa manera él va se apropiando de las herramientas que vamos despacito disponibilizando. Entonces esa me parece la estrategia más importante de todas, porque no adelanta llenar al productor de tecnologías y mecanismos y dispositivos si él no sabe para qué va a servir eso, ¿no? O sea, si a veces ni siquiera tiene claros sus objetivos, a veces ni siquiera sabe cuál fue su tasa de destete del año. Entonces tenemos que empezar más por debajo, ¿viste? Y las herramientas, bueno, cada situación va a exigir un tipo de herramienta. Para algún tipo, pues, ayer estuvimos discutiendo los 41% de gente que no tiene estación de Dentore. Están equivocados. 41% de los predios. ¿O es una estrategia de poder vender ternero todo el año? ¿Ah? Entonces no hay una verdad absoluta. Por eso la necesidad de tenernos, o sea, nos entrenamos nosotros también en el diagnóstico participativo. Me parece una herramienta importantísima de aprendizaje, para nosotros también, no solo para el productor, para nosotros también. Más o menos eso es la parte, digamos, más importante del grupo, ¿no?, de la discusión del grupo. Quizás, además de lo que dijeron Carlos y Pablo, quisiera agregar algo y que recién el grupo de recursos genéticos manifestó de que el campo natural no tiene sponsor. Y yo creo que eso que dice Carlos de comprometernos con un diagnóstico participativo sería conseguir un sponsor del campo natural. Yo creo que la cosa va por ahí. Hoy Olegario decía el marketing, tenemos que tener marketing del campo natural, ser más, el mensaje debe ser más claro con respecto al uso del campo natural y de los beneficios que tiene, y de que todos sabemos que es el alimento más barato para la ganadería, pero con eso no es suficiente. Además, tenemos que tratar de convencerlos de que no solamente es el alimento más barato, sino que con alguna palanca
que puede ser dentro del campo o externa, esa producción se puede potenciar mucho. Yo creo que en la medida que consigamos más sponsors, vamos a tener más éxito en la difusión, que indudablemente estamos viendo que es uno de el cuello de botella que tenemos, pero no es solamente es en ganadería en general y es un tema recurrente en todas las reuniones. Acá Pablo quiere... Bueno, un punto que me quedó muy fuertemente grabado, que hablamos hoy, estamos todos metidos en un contexto social, político y económico que tiene que sí o sí ser llevado en cuenta. Y si no comprendemos el contexto de esto, y no adelanta hablar al productor de mantener una altura del pasto o mantener una oferta de pasto. Este es el principal. Y mientras que llevamos al productor mecanismos, las medidas, lo que hacer, como técnicos obligatoriamente tenemos que entender los conceptos. Y así logramos comprender el sistema y encontrar alternativas para cada uno de los productores que estamos teniendo. Y no solo la herramienta que usar, lo que aplicar. La idea de la aspirina que habíamos discutido el otro día. Uno toma una aspirina porque es más fácil que cambiar todos los hábitos por un dolor de cabeza. Así que teniendo el concepto. Solo acotar una cosa, que en el grupo también, en el grupo que estuvimos nosotros, fueron muy contundentes en que la sostenibilidad del campo natural no se puede sacar o dividir de lo que es la sostenibilidad social y económica. Es decir, no hay sostenibilidad para el campo natural, sino hay sostenibilidad social y económica de quienes están resguardando el campo natural, de que son custodios de ese recurso natural. Bueno, vamos cerrando, así que gracias a todos los integrantes del grupo y a los compañeros que nos ayudaron. Bueno, nuevamente para los moderadores la tarea de resumir algunas de estas líneas expresadas y incorporarlas al acervo del grupo. Gracias. Llamamos ahora al tercer grupo, Taller de Estados y Transiciones de Comunidades del Pastizal. Felipe, Elise y demás integrantes, les agradezco que se arrimen. Bueno, mientras que van trayendo un poco el panel, voy arrancando. Como decía Walter, el taller fue de modelos de estados y transiciones. Fue coordinado por Alice y por Felipe Lezama. Y bueno, el taller comenzó con una breve introducción acerca de la teoría ecológica vinculada a la sucesión vegetal y cómo esta fue evolucionando hasta llegar a los modelos de estados y transiciones. ¿Y por qué los modelos de estados y transiciones? Bueno, porque ellos intentan representar la dinámica de las comunidades vegetales frente a perturbaciones. Después continuaron con unos pequeños avances o resultados del proyecto INIA-FPTA 305, que andan en unos folletos dando vuelta, y el día 12 Alice presentó resultados. Se mostraron algunos mapas y algunos modelos de estados para algunas de las comunidades cartografiadas. La dinámica entonces de trabajo, de grupo, consistió en formar grupos, 3 grupos que se dividieron tomando criterios geográficos, campos del norte, campos del sur y Argentina. Entonces se conformaron esos 3 grupos y se plantearon 4 pautas de trabajo. Una era identificar las perturbaciones del campo natural, atributos de la vegetación relevantes para identificar estados de condición, ventajas y desventajas de las distintas metodologías para obtener modelos de estados y transiciones, y cómo se pueden incluir estos modelos de estados y transiciones
como herramientas de manejo. Yo voy a tratar de ir punto a punto y tratando de sintetizar lo que se recabó en cada uno de los grupos. En cuanto al primero, que era identificar las perturbaciones, creo que hay una serie de congruencias entre los tres equipos, en donde el pastoreo es la principal fuente de perturbación del campo natural, y ahí se identifica la carga, el sistema y la relación lanar-vacuno. En algunos de los grupos salió el tema del clima, los eventos extremos, tanto las sequías como las inundaciones, el riego o el estado de condición hídrica, la fertilización, la agricultura, el uso de herbicidas o el laboreo como perturbación, los mejoramientos, ya sea por el uso de fertilizantes como la incorporación de especies, el fuego, el chirqueado, y el control de malezas. Eso sería un poco la síntesis de las perturbaciones que se identificaron para el campo natural. En cuanto al segundo aspecto, que era identificar aquellos atributos de la vegetación relevantes para caracterizar los estados o los modelos de estados y transiciones, uno de los que salió, me parece, como en el número 1, fueron los estratos de la vegetación, identificar distintos estratos, considerando aquellos estratos arbustivos, la composición de especies por cada estrato, identificar también especies dominantes, ya sea por la abundancia relativa y la biomasa de cada una de ellas, el suelo, la presencia de microrrelieve y el porcentaje de suelo desnudo, y después relaciones del tipo anual perenne o identificar tipos funcionales, ya sean C3 y C4, o tribus de gramíneas. Especies invasoras y la productividad primaria neta aérea. Entonces, esos serían los atributos. En cuanto al tercer punto, que era identificar ventajas y desventajas de las distintas metodologías, acá voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que se plantearon como dos grandes líneas o dos grandes aproximaciones, uno basado en el método inductivo y en el otro en el deductivo. El deductivo, voy a arrancar por ese, tiene que ver con generar hipótesis acerca de distintos estados y cómo esos estados, a partir de distintas perturbaciones o transiciones, se puede llegar a otro. Se genera entonces a partir del conocimiento de expertos o de productores que tengan conocimiento acerca de ello. Y el método entonces, el otro método, el inductivo, tiene que ver con una aproximación un poco más objetiva, si se quiere decir, que es la que se aplicó en el INEA FPTA 305, que consistió en ir a realizar muestreos a campo y a partir, donde se medían una serie de atributos estructurales de la vegetación y, a partir de métodos multivariados se identificaron aquellos sitios con ciertas características o que agrupaban ciertas características. Entonces, teníamos que ver cuáles eran las ventajas y desventajas de esas diferentes aproximaciones. En cuanto al método entonces inductivo, teníamos que dar una buena descripción actual, es costoso en términos del tiempo y de la gente, implica un trabajo interdisciplinario, lo que estamos viendo es una foto instantánea, es una foto del momento, es un método objetivo, es un método que muchos factores no están controlados y algunos no son ni conocidos y no se representan los estados raros. Es un método donde se hicieron al azar una selección de sitios y por una cuestión de probabilidad los pocos representados no fueron muestreados. Y un aspecto a destacar es que se destacan diferencias sutiles en lo que llamamos fases.
Y un aspecto más que dice acá abajo, sirve como diagnóstico de la salud, del estado de salud de esa comunidad de pastizal. En cuanto al método deductivo, teníamos que integra conocimiento de mayor tiempo, es decir, no es una foto, sino que podemos contemplar un periodo o la experiencia de una serie de años, es menos costoso, se plantean hipótesis y es mucho más subjetivo. Y después salió un tercero que va un poco vinculado al deductivo, pero no siempre viene de la mano, que es el experimental, en donde se ponen a prueba estas hipótesis que se plantean en el método deductivo. Implica tiempo, se controlan las variables y se ponen a prueba las hipótesis. Y bueno, el cuarto punto entonces de la propuesta era los modelos de estados y transiciones como herramientas, para ser utilizados como herramientas de manejo. Y un primer aspecto que surgió tiene que ver con la comunicación. Cómo tratar de resumir la complejidad de estas comunidades y de los sistemas ganaderos en algo mucho más abstracto, ¿no? A través de cajitas que representan distintos estados y que a partir de acciones de manejo uno puede pasar de un lado al otro. Es visual y es mucho más amigable. Uno puede plantearse entonces objetivos y decir, nosotros queremos ir hasta ese estado o este es el estado deseable. Y bueno, también podemos identificar situaciones que son irreversibles. Una vez que se supera un umbral, es muy difícil volver al estado anterior, entonces eso también es importante conocerlo. Y que se toma en cuenta la heterogeneidad de la vegetación. No sé si alguno de mis otros compañeros quiere agregar algo más. Muchas gracias. Si quieren hacer algún redondeo, Felipe, Alice, con cada un par de minutos. Bueno, no, creo que una cosa que fue interesante en el grupo fue que lo que veíamos es que si bien los modelos de estados y transiciones han sido una herramienta utilizada en el mundo, ¿no? Desde los últimos años de la década de los 80, ¿no? En nuestra región no han sido demasiado utilizados. Existen, sí, hay planteos de modelos, sobre todo en el caso de la Pampa inundable, pero detectábamos poca información para el resto de los pastizales del Río de la Plata. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, veíamos que era importante como ese cambio de paradigma, ¿no? O sea, pasar de la idea de la naturaleza plana, en donde nos podemos mover a nuestro gusto y antojo y que siempre vamos a regresar al estado inicial, y transformar esa idea a la naturaleza como un sistema complejo con umbrales, con la existencia de umbrales de los cuales difícilmente se pueda retornar, ¿no? Que son sistemas dinámicos, ¿no? Y que si pudiéramos mostrar eso y que eso se transformara en una herramienta de manejo para los productores, sería un paso cualitativo, ¿no? En lograr la incorporación de una forma de ver, de observar y de, digamos, aprender del sistema mientras manejamos el sistema. O sea, actúo y aprendo porque observo los resultados de las medidas de acciones que estoy tomando en la práctica. Eso sería. Gracias, Alice, gracias a todo el grupo. Tenemos un aplauso. Bueno, y vamos a convocar al cuarto taller de Capina Noni,
Daniela, Amparo, Naylor, les agradezco se arrimen. Bueno, buenos días para todos. Nosotros estuvimos trabajando sobre el taller de manejo y control de Capina Noni. En el taller participamos de 20 personas de diferentes organizaciones, que es uno de los aspectos positivos que encontramos en el intercambio, fue la diversidad de gente preocupada por el tema, la diversidad de instituciones. Participaron zootecnistas, ingenieros agrónomos, licenciados, productores, y lo más rescatable de todo es que todos compartimos la misma inquietud, el sentimiento de que tenemos que empezar a tomar acciones y tomar acciones rápido de control de Capina Noni. Si bien existe la percepción de que estaríamos perdiendo el partido, creemos que el partido no está perdido y que todavía en Uruguay tenemos oportunidad de revertir la situación. Eso como primer punto a destacar, que la inquietud es compartida y el ánimo de trabajar también. Después, otro de los aspectos que surgió del taller es la simetría en el nivel de conocimiento entre, sobre todo, Brasil y Uruguay. Los compañeros de Brasil han trabajado fuerte, tanto sobre conocer dónde se distribuye la maleza, dónde está presente, qué herramientas pueden tener para localizarla, y también han avanzado en medidas de manejo de la especie. Creemos que en Uruguay estamos un poco atrás en eso y que es necesario profundizar las acciones. Otro de los puntos que se habló, que se discutió y fue de lo más importante, creo que es la necesidad imperiosa de tener una campaña fuerte de sensibilización, es decir, lograr ser más agresivos que el Capina Noni, y que esa campaña de sensibilización tiene que incorporar aspectos de reconocimiento a nivel de productores, a nivel de técnicos agrónomos, técnicos veterinarios que están en el día a día con los productores, que puedan ser agentes de difusión de las medidas de reconocimiento y control de la especie. Detectamos muchas oportunidades concretas de trabajar en conjunto, y también creemos que necesitamos apoyo en esa campaña, que los agrónomos, los investigadores, no estamos siendo efectivos en transmitir el riesgo que conlleva la presencia del Capina Noni en la portera de un campo, en el borde de una ruta. Creemos que necesitamos apoyarnos en otras disciplinas que puedan ser efectivas en transmitir el riesgo, que nosotros creemos que se ha hecho mucho, no vamos a desconocer todas las charlas, todas las medidas que hay, que se han hecho, pero que la efectividad que ha tenido eso tiende a ser media-baja. No sé si... Sí, bueno. Algunos así comentarios que hubo en el taller que son bien interesantes. Por ejemplo, que en Uruguay habría como dos Uruguay, diríamos, por la situación de frontera y por el resto del país. La situación de frontera es una situación mucho más compleja en relación al grado de infectación que tenemos por capín, y el resto del país, que es mucho más en porcentaje, es donde realmente podríamos hacer una acción mucho más rápida y efectiva en control de focos aislados. Y en ese sentido, pensando como en dos escalas, un poco lo que hablaba Amparo sobre el control y las acciones, esto se planteaba como conocer, reconocer y en definitiva actuar. Y en ese plan de actuación estaba claro que antes de eso, en el conocer y reconocer está lo que es la sensibilización y las campañas efectivas y eficientes de llegar a todos con el saber cuál es la planta y cómo se puede después de eso accionar medidas, experiencias nacionales que hay y por supuesto experiencias de muchísimos más años de Brasil,
Y en ese sentido también se destacó la importancia de intercambiar experiencias y de tener acuerdos binacionales. O sea, se habló de dos aspectos de articulación. A la interna del país, en el caso concreto de Uruguay, de articulación interinstitucional, que de hecho surgió hasta propuestas de acuerdos o de trabajos mancomunados entre instituciones, y a nivel binacional en principio, porque bueno, seguro que con Brasil la experiencia de ellos nos va a servir de mucho, y de hecho en nuestro taller se inició el trabajo con el intercambio de experiencias que planteó Naylor, fue bastante enriquecedor todo ese aspecto, y también desde Uruguay lo que se está haciendo con respecto a el mapeo, el monitoreo que está haciendo el Ministerio y la aplicación que está desarrollando el INIA en colaboración con otras instituciones. Entonces, son como dos grandes frentes, ¿no? Por un lado, sensibilización y por otro lado, articulación para empezar a hacer acciones mucho más concretas y agresivas para el ataque. Y un compañero del taller planteaba justamente que había que atacar en la portera del predio. Entonces, también en doble sentido, hay que atacar en la portera a nivel de predio y hay que atacar en la portera, en el caso de Uruguay, a nivel de frontera, que es como el aspecto donde estamos viendo todos los rojos prendidos y, bueno, y evitar que eso se siga extendiendo hacia el sur. No sé si... Naylor. Não, me encanta, me alegra ver que tem várias pessoas interessadas em trabalhar com o Capim Annoni, né? Ou ampliar o estudo que já vem sendo feito, o trabalho do Ministério também, e agora com mais gente envolvida na pesquisa, eu acho que é muito importante, a gente pode somar os esforços de pesquisa já com conhecimento que existe com o que deve ser gerado aqui localmente e ressaltar essa importância, então, né, da continuidade do esforço para não deixar se alastrar mais do que já está, né, nessa parte norte do Uruguai. Existem situações, a nossa experiência, eu acho que serve como um exemplo, né, para não ser seguido e ter em conta também essa dificuldade que é sensibilizar para um problema que ele começa muito devagar, muito lentamente, e a hora, quando o produtor ou quando a pessoa se dá conta, já é muito difícil fazer a reversão da degradação, e muito custoso também. Então, nesse sentido, que deve ser feito, e chamou a atenção a observação de um produtor também que estava ali no encontro, né, no tajer, que havia dito que era preciso entrar na cabeça do produtor, né, na lógica do produtor, de forma a sensibilizá-lo, coisa que não está acontecendo, relatado pelos próprios produtores, né? Que esses que estavam participando e que têm consciência do problema não encontram, mesmo entre o diálogo entre os produtores, não encontram ressonância com relação a esse problema. Então, acho que é bastante oportuna essa observação, né, de como transformar um problema que vai muito lentamente numa coisa, e é uma catástrofe, né, como poder transmitir uma linha de tempo mais curta ou mais drástica para sensibilizar o produtor mesmo a tomar cuidados de prevenção que sempre são os melhores, né? Sí, otra cosa que también se habló, que no solo hay que contemplar a los productores, sino al universo del productor, trabajar quizás también con los trabajadores rurales, que son los que recorren más los predios y pueden estar alerta más temprano que los productores, quizás también la familia, los niños, es decir, contemplar no solo al productor, sino a su universo. Creemos que es la herramienta para ser más efectivo, que bueno, no voy a reiterar todo lo que se hablaron, que creo que es el común denominador de todas las ponencias que me precedieron, de la necesidad de ser efectivos en la comunicación. Y bueno, destaco nuevamente que
debemos apoyarnos en los que conocen de cómo hacer comunicación efectiva. Y por supuesto que también generar estrategias de manejo a nivel local, porque no todas las experiencias que han sido efectivas en Brasil necesariamente son extrapolables en Uruguay, particularmente en los suelos superficiales del norte del país. Creemos que una vez que la especie se empiece a diseminar ahí, va a ser realmente muy difícil revertir esa degradación por invasión de exóticas, porque las herramientas de manejo que han aplicado en Brasil más exitosas no son necesariamente extrapolables a nuestras condiciones. Así que bueno, eso es todo del taller. No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún otro aporte. Creo que tenemos algo más de tiempo. Si no, sería todo por hoy. Bueno, agradecemos al grupo de Capinanoni. Y permítanme, antes de trasladarnos a la sesión de los postres y esperar el almuerzo, 2 o 3 comentarios respecto a esta sesión. Cuando armamos la reunión con Ingeniero Boyano, discutíamos la necesidad, y incluso en la reunión que habíamos tenido en Argentina, de que los espacios del Congreso no fueran netamente un Congreso, sí generar instancias de intercambio, y un poco la razón de estos 4 talleres fue ese contexto, de generar un espacio de integración, de intercambio de experiencia, de discusión, y eso fue lo que se intentó hacer esta mañana. El tiempo nos corre siempre, pero creo que igualmente llegamos a ciertos productos que son relativamente buenos, así que apelo ahora a los coordinadores en cuanto a recoger esa riqueza de la discusión que hubo en cada grupo. No me las perdí porque estuve en otras cosas, pero creo que ahí está la esencia de trasladar a eso al papel, de recabarlo. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a algunas de las autoridades políticas de este país, y seguramente capaz que podemos hacer en lo que es la ponencia final del grupo algunos comentarios sobre lo que hemos pensado acá, de forma de transmitir a algún nivel parte de las preocupaciones que el grupo tiene y la visión que tenemos. Creo que ha sido también una experiencia, imagino, yo la disfruté de acá mirándola, pero los estudiantes creo que deben haber tenido la instancia del intercambio con muchos de los más veteranos, y bueno, creo que ese también era una de las metas que teníamos previstas. Así que en lo personal me siento contento de que hayamos logrado esta instancia, y espero que ustedes también. Muchas gracias.